La gran amenaza del Mediterráneo somos nosotros y llevamos un ritmo de vida que no puede soportarlo ni el Mediterráneo ni el planeta entero. Nací aquí, estudié aquí y quise trabajar aquí para conocer un poco más una fauna que la gente desconocía que existía aquí en Baleares, como son los cetáceos, especialmente cachalotes. La asociación nació en un lejano día del año 98 y desde el año 2013 llevamos proyectos de investigación en el medio marino, llevamos ecovoluntarios a bordo para no solamente hacer investigación, sino para difundir esa investigación. Tenemos que tomar una conciencia de que nosotros formamos parte de una ecuación muchísimo más grande y que el elemento principal de la ecuación no somos nosotros, sino que es la Tierra al completo. Yo creo que está en nuestras manos poder cambiarlo. No busquemos excusas en los otros, que cada uno haga su parte.